Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cómo trazar el patrón base de la manga y te lo voy a mostrar de una manera muy sencilla. No necesitamos mucho: papel, lápiz, cinta métrica, regla, y lo que vamos a ocupar también va a ser la medida del largo de nuestra manga y también de el puño para colocarle la medida de la boca manga. También vamos a necesitar nuestro patrón delantero y el de la espalda, que en videos anteriores les mostré cómo se realizaba, entonces esos también los vamos a ocupar. Y la primera medida que vamos a trazar sobre nuestro papel, recuerden, el papel va doblado por mitad. Aquí yo estoy trabajando sobre el doblez del papel, que sería la parte de adelante, y voy a colocarle el largo de manga. Entonces en mi caso fueron 55 centímetros. Y les recomiendo que al colocarle la medida de la boca manga, que es por donde va a pasar nuestra mano, no se tomen la medida de la muñeca como tal, porque si ustedes llegan a hacer alguna blusa que la manga tenga tela que no estire, pues debe de pasar la mano. Entonces nuestra mano es un poco más ancha, así que les recomiendo que tomen la medida de la palma de la mano pasando por los nudillos. De esta manera están seguros que va a pasar la mano por la manga. Entonces, como está doblado el papel, vamos a colocar la mitad de esa medida, que en mi caso fueron 21, entonces voy a colocar 10.5 de boca manga. Entonces esa es mi segunda medida. La siguiente medida con la que vamos a trabajar va a ser el ancho de nuestra manga. Y esa la vamos a obtener midiendo la sisa de nuestro patrón delantero. Vamos a medir desde donde comienza hasta donde termina la sisa, para que tengamos la medida del ancho de la manga. Entonces, desde el inicio hasta el final, en línea recta la vamos a medir de esta manera, como pueden ver. Y le vamos a quitar 1 centímetro a esa medida, que en mi caso son 19, pues entonces le coloco 18. Entonces, muy importante, hay que quitar el centímetro y trazamos una línea de esta manera. Ese va a ser el ancho de la manga con el que vamos a trabajar. Una vez que tracen esa línea, les recomiendo que tracen una línea perpendicular, como para que tengan el espacio en el que vamos a trabajar, únicamente como para cerrar ese cuadro. Perdón, fueron 19.5 el ancho de la manga, menos 1 centímetro, 18.5. Entonces, trazamos la línea perpendicular para cerrar ese espacio y podamos trabajar mejor, porque pues vamos a necesitar ahí cerrarlo. La siguiente medida que vamos a necesitar va a ser la altura de copa. Aquí les voy a mostrar cuál es la altura de copa. Es esta parte como redonda de arriba, esta pequeña curva. Entonces la altura de copa la vamos a sacar con nuestro patrón de la espalda. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a medir en línea recta desde donde inicia hasta donde termina la sisa. De esta manera, que fueron 19.5. Ok, 19.5, y lo vamos a multiplicar por 2 y después lo vamos a dividir en 3. El resultado que nos dé, esa va a ser nuestra altura de copa, que en mi caso fueron 13 centímetros. Entonces, esos 13 centímetros sería la altura de copa. Entonces, multipliqué la medida por 2 y luego la dividí en 3. Aquí les estoy mostrando, recuerden, en línea recta se va a medir la sisa. Y la altura de copa la vamos a trazar sobre la línea que marcamos de largo de manga. Hacia abajo vamos a marcar los 13 centímetros. Yo lo voy a marcar de ambos lados, por eso les dije que cerráramos ese espacio cuando trazamos el ancho de la manga, para poder trazarlo en ambos lados y que me quede pues muy bien la medida. Aquí lo voy a cerrar para que podamos darle esa curva a la parte de arriba de la manga. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar una línea diagonal. Como lo puedes ver, vamos a dividir este rectángulo como en 2 partes. Pero antes de hacer eso, vamos a meter 1,5 centímetros en la parte de arriba, sobre la misma línea que trazamos en la parte de arriba. Ahí voy a hacer un puntito a 1.5 centímetros. Y ahora sí voy a trazar una línea de ese punto hasta la esquina, de esta manera.
Es muy importante que vayan haciendo estas marcas porque las vamos a ocupar para hacer esa curva después. Entonces trazo la línea, esa línea que saqué hasta el punto que marqué, la voy a dividir en 4 partes iguales. Entonces, como pueden ver, ahí voy a marcar 4 puntitos porque esos nos van a servir de guía. Entonces lo vamos a dividir en 4. Entonces ya tengo mis 4 partes y sobre esas voy a trabajar. En el primer punto voy a medir 1.5 centímetros hacia abajo. Ok, entonces trazamos 1.5 hacia abajo y en el tercer puntito volvemos a marcar 1.5, pero esta vez lo vamos a marcar hacia arriba. Esto nos va a servir para la hora de trazar la línea, pues que la curva que vamos a trazar la vamos a hacer siguiendo estos puntos. Entonces recuerden, medimos el primero y el tercero. Recuerden que son 4 marquitas que hicimos, la línea la dividimos en 4. Y una vez que ya trazamos estos puntos, ahora sí vamos a trazar la línea que va a ser la de la parte delantera de la manga. Recuerden que la parte delantera de la manga siempre tiene la curva un poquito más pronunciada que la de la espalda. Entonces esta va a ser nuestra primera línea y esta parte que están viendo sería la parte delantera de la manga. Entonces miren, no me brinqué nada. Desde el inicio empecé a trazar mi línea pasando por arriba de esta primera que vieron, del 1,5 centímetros que sacamos y luego bajando el 1,5 centímetros que metimos. Okay. Una vez que ya están seguros que la línea les gusta, entonces ya la vamos a marcar fuerte. Les recomiendo que hagan esto con lápiz porque si se llegan a equivocar es fácil borrar y volver a trazarlo. De esta manera, esta sería la curva delantera. Para la de la espalda vamos a ocupar sacar nuevamente 1.5 centímetros, pero ahora sobre el punto central. Este que está aquí, medimos 1.5 hacia arriba. Recuerden que nos falta la curva de la espalda, esta es menos pronunciada, así que nada más sacamos una vez el 1.5 y trazamos nuestra línea que va a pasar por arriba de la otra. De esta manera y la bajamos. Va a quedar por encima de la de enfrente, miren. Pero sale muy poquito, como se pueden dar cuenta, es muy poquito lo que sale. Y de esta manera ya tendríamos la parte de arriba de nuestra manga, que es la que va cosida a la sisa. Lo único que nos queda hacer es cerrar nuestra manga desde la línea que trazamos en la boca manga hacia la altura de copa, que fue lo que trazamos ahorita. Y así estaría nuestra manga. Esta se puede modificar, es el patrón base, pero pues es para modificarse. Recuerden, las medidas las sacamos, el ancho de manga del patrón delantero menos 1 centímetro y la altura de copa, que fue donde trazamos las curvas, el rectángulo, el ancho de este rectángulo en el que trabajamos, eso fue la altura de copa. Esa línea la trazamos sobre la parte del doblez y la sacamos midiendo la sisa del patrón de la espalda en línea recta, multiplicando por 2 y dividido entre 3. Igual voy a tratar de dejarles la imagen para que pues anoten, guarden ahí cómo se saca para que no se les vaya a olvidar. Y como pueden ver, creo que es una manera muy sencilla. Recuerden que este patrón se puede modificar. No es que lo vayamos a cortar de esta manera. De aquí podemos partir para crear mangas de distintas formas. Pero este sería la base de la que partiríamos. Entonces, ya únicamente nos queda recortar. Recuerda que si tú ya trazaste tu patrón y ya lo vas a recortar, primero hay que recortar la línea de la espalda, la línea que no está tan abajo. Primero la de arriba y ya que hayas recortado la de arriba, ya puedes abrir tu patrón y ahora sí cortar la línea de la parte delantera porque pues es más abajo. Entonces la abrimos y ahora sí cortamos por la línea delantera. Te recomiendo también que marques cuál es la parte delantera y la de la espalda
para que no te vayas a confundir. Es muy importante a la hora de que vayas a coser las mangas en una prenda, lo puedes hacer de esta manera, puedes cerrar tu manga y de esta manera vas a saber qué parte es la delantera y cuál es la de la espalda. Recuerda que es más pronunciada la curva de la parte delantera. Miren. Y de esta manera nos quedaría. A este patrón, si tú quisieras hacer una manga aglobada o así como plisadita de la parte de arriba, este patrón únicamente hay que trazar líneas y hay que abrirlo y pasarlo a otro pedazo de papel en el que podamos trazarlo más amplio, y pues es cuestión de modificar este molde. También si quisieras hacer una manga, por ejemplo tulipán, esta que va cruzadita, únicamente hay que medir, por ejemplo aquí 8 centímetros, partiendo de la mitad del molde, 8 centímetros sobre la parte delantera y 8 hacia la de la espalda, como pudiste ver. Ahí hice 2 marquitas y sobre la línea del centro marcaríamos el largo de la manga. Aquí es elección tuya, la puedes hacer más larga, más corta. Por ejemplo aquí yo la voy a marcar en 29 y sobre las marquitas que hicimos, los 8 centímetros que marcamos, las cruzaríamos. Aquí te recomiendo que cierres, siempre es mejor cerrar el espacio en el que vas a trabajar. Miren, porque si no, luego uno no le atina a la hora de trazar las líneas. Entonces, una vez que seleccionaste como el largo de la manga, ahora sí, por ejemplo, esta manga se ve muy bonita y es muy fácil de hacer, como puedes ver. Únicamente hay que elegir el largo y también qué tanto quieres que se cruce. Como te decía, esta manga está muy bonita y es muy fácil de hacer. Únicamente, como te digo, hay que marcar sobre el patrón delantero y el trasero qué tanto quieres que se cruce y únicamente trazar una curva, como puedes ver. Mira, una curva sobre la parte de la espalda y otra sobre la parte delantera. De esta manera. Y esa sería la manga tulipán. Y pues es súper fácil de hacer. Recuerda que cuando vas a hacer esta manga hay que cortar 2 piezas. Entonces primero te recomiendo que marques el patrón de esta figura 2 veces para que después puedas cortar la parte delantera y la parte de la espalda. Espero el video te sea de ayuda. Recuerda compartir el video, dejarme tus comentarios, suscribirte al canal si no lo has hecho y les dejo el enlace a los otros videos. Gracias por ver.